Estados Unidos ha declarado oficialmente que no apoya los ataques ucranianos contra objetivos rusos. A la luz del actual conflicto entre Ucrania y Rusia, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, habló sobre la posición de Washington con respecto a los ataques ucranianos contra objetivos en Rusia. En particular, se trata del reciente ataque a una refinería de petróleo en la región de Samara, que provocó una fuerte reacción tanto en el ámbito internacional como en la propia Rusia. Miller enfatizó que desde el comienzo del conflicto, Estados Unidos no apoyó ni alentó los ataques ucranianos fuera de su territorio, y enfatizó que tal posición es la política a largo plazo de Washington. Las palabras del portavoz del Departamento de Estado ponen en duda la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, especialmente teniendo en cuenta el continuo apoyo militar proporcionado a Kiev por los países occidentales. Miller no especificó si Estados Unidos había tomado alguna medida para evitar ataques similares en el futuro, y se limitó a señalar que la posición estadounidense había sido comunicada claramente a la parte ucraniana. Estados Unidos se preparó para un ataque nuclear de Rusia al inicio de la guerra en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos pasó por una crisis nuclear en octubre del 2022 que no fue compartida al público, según el New York Times. En el marco del ingreso de Suecia a la OTAN, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una amenaza directa a países europeos que pretenden enviar soldados a Ucrania, pero no es la primera vez que hace un amago de carácter nuclear a Occidente según el New York Times. En octubre de 2022, 8 meses después de que Rusia desplegó su operación militar especial en territorio ucraniano, el gobierno de Joe Biden recibió información del uso de arsenal nuclear en el frente de batalla. El presidente de Estados Unidos tuvo acceso a comunicaciones interceptadas por el servicio de inteligencia, en las que presuntamente se organizaba el uso de armas de destrucción masiva, reveló el periodista del New York Times David E. Sanger. La tensión diplomática que se desencadenó a partir de entonces sería más intensa que la crisis de los misiles soviéticos en Cuba durante la Guerra Fría, pues se trataba de un plan operativo y no de un discurso demagógico. Vladimir Putin es un tipo que conozco bastante bien. No bromea cuando habla del uso potencial de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas porque se podría decir que su ejército tiene un desempeño significativamente inferior, dijo Biden citado por el rotativo neoyorquino. Los planes nucleares de Rusia habrían respondido al riesgo de que las tropas ucranianas llegaran a la península de Crimea, anexada por el Kremlin a su territorio en 2014, de acuerdo con inteligencia de la CIA. Sin embargo, el desempeño militar de Ucrania decayó considerablemente a partir de octubre del primer año de guerra, cuando ocurrió lo contado aquí, y actualmente la línea de batalla permanece estancada pese a los esfuerzos de ambos bandos. Aún así, las altas esferas del gobierno de Joe Biden se coordinaron para advertir a funcionarios de China y Alemania que el conflicto no daba cabida a ataques nucleares. Incluso, los titulares del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, Antony Blinken y Lloyd Austin respectivamente, sostuvieron conversaciones con sus homólogos rusos para negociar directamente, previo a una conversación entre emisarios de ambas naciones. Estados Unidos envió a William Burns, en ese momento director de la CIA y ex embajador en Rusia, a encararse con Sergei Naryshkin, líder de la inteligencia de Moscú. La discusión entre ambos no llegó a la firma de un tratado de paz para Ucrania, pero sirvió para dejar claras las consecuencias que enfrentaría Rusia en caso de un ataque nuclear, el cual fue negado por Naryshkin.
Pese a lo anterior, el Kremlin canceló un tratado con Estados Unidos que impedía acciones nucleares en 2023, y reanudó sus ejercicios militares con este tipo de arsenal. El canciller de España descarta el envío de tropas españolas a Ucrania. El gobierno de España no planea enviar sus tropas a Ucrania, declaró el ministro de Asuntos Exteriores del país, José Manuel Álvarez. Desde marzo del mismo año, España envió un total de 61 suministros militares a Ucrania, según medios que citaron a la secretaria de Estado de Comercio española, Xiana Méndez. Desde luego, España no se plantea enviar tropas a Ucrania, y no me consta que ningún país en estos momentos esté planteándose enviar tropas a Ucrania, declaró Álvarez a la emisora Cadena SER. El ministro agregó que Ucrania tampoco está pidiendo que se envíen militares, sino ayuda humanitaria y militar. Álvarez señaló que ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni, por supuesto, el gobierno de España, se están preparando para ninguna guerra. A finales de febrero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares a Ucrania, pero no se logró un consenso. Varios estados miembros de la Alianza Atlántica, incluidos Alemania, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, República Checa y otros, se distanciaron ya de Macron y se negaron a enviar a sus soldados al territorio ucraniano. Anteriormente, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, declaró que Francia está preparando un contingente militar, unos 2.000 militares en la primera etapa, para enviarlo a Ucrania. A su vez, el Ministerio de Defensa francés desmiente las informaciones sobre la presencia de sus militares en el territorio ucraniano y los planes de enviar allí un contingente adicional. Moscú indicó que algunos países de la OTAN valoraron con sensatez el peligro potencial que conlleva el Plan de París. Desde marzo de 2022, España envió un total de 61 suministros militares a Ucrania, según medios que citaron a la secretaria de Estado de Comercio española, Xiana Méndez. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de saturar de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.